Vamos a empezar hablando de la OCDE y la relación con la Argentina. Ustedes saben que desde hace algún tiempo la Argentina ha manifestado nuevamente su voluntad de participar de esta organización internacional. Vamos a tratar de entender qué significa este ingreso y cuáles son los pasos que quedan pendientes en un periodo que seguramente no será breve. Saludo a Marcelo Scaglione, que es analista internacional. Marcelo, muy buenas tardes. Hola Pepe, muy buenas tardes y feliz año para vos y para todos los que nos están siguiendo por canales. Bueno, lo mismo para vos. Marcelo, contanos, ¿cómo va la evolución de esta entrada a la OCDE? ¿Qué significa exactamente que la Argentina entre en la OCDE y qué tanto falta para eso? Bueno, recordemos que en nuestro último intercambio fue justamente el 11 de diciembre del año pasado. Fue el día después de la asunción del presidente Milei. Ese mismo día, en un acto que se realizó en la Bolsa de Comercio, la canciller Diana Mondino, junto con el canciller de la OCDE, su director de Relaciones Internacionales, Andrea Schall, anunciaron conjuntamente que Argentina iba a aceptar la invitación para iniciar formalmente el acceso a la OCDE. ¿Qué significa esto? Hacemos un poquito de historia, Pepe, volvemos 2 años atrás, el 25 de enero del 2022, la OCDE, después de 6 años de negociaciones, decidió abrir un nuevo proceso de acceso. Recordemos que la OCDE es la continuación del Plan Marshall que se puso en marcha para refundar a los países europeos luego de la posguerra y que en los últimos 60 años se estableció como un organismo internacional destinado a establecer las mejores prácticas en políticas públicas, tanto institucionales como económicas, sociales y ambientales, y básicamente es un camino al desarrollo. Sus 38 Estados miembros originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. Argentina se candidateó, en ese momento estuve a cargo de la presentación de la candidatura junto con el ministro Pratgay y la canciller Malcorra para un nuevo proceso de acceso. Esto fue en el año 2016, al comienzo del gobierno del presidente Macri. 6 años después, a comienzo del 2022, ese proceso de acceso comienza formalmente. La invitan a Argentina junto a Brasil y Perú por América Latina y a Colombia, Croacia y Bulgaria por la Unión Europea. 5 países respondieron que sí inmediatamente ese mismo día. Argentina en 2 años, casi 2 años, nunca respondió a esa invitación. A la semana siguiente de haber sido electo presidente, la OCDE nuevamente volvió a invitar a la Argentina, esta vez a través de una carta que le envió al presidente Milei, y es justamente esta carta que hizo alusión la canciller Mondino el 10 de diciembre, y carta que fue contestada oficialmente el lunes 11 de diciembre. Cuando estábamos hablando a las 14 horas de ese lunes 11 de diciembre todavía no estaba. Luego se oficializó una carta del presidente Milei dirigida al secretario general de la OCDE diciendo que Argentina, 2 años después de la invitación realizada, aceptaba este proceso de acceso que, como bien dijiste, es un proceso que puede durar entre 6 y 8 años para completarse. Marcelo, tengo que hacerte un par de preguntas. La primera, ¿por qué entendés que la Argentina no había respondido a esa invitación? Bueno, en primer lugar, distintas cuestiones. El gobierno anterior tuvo una política internacional muy sesgada, en el caso de América Latina, muy centrada en relaciones con varias dictaduras, el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso de Cuba, y un acercamiento también peligroso en términos geopolíticos con aquellos países miembros de los BRICS. De hecho, otra de las decisiones que tomó el presidente Milei durante su primer mes de mandato fue establecer que Argentina no aceptaba la invitación para ser parte de los BRICS a partir del 1 de enero del 2024. Y entraron muchas consideraciones ideológicas. Muchos miembros del gobierno anterior consideraban que la OCDE era el brazo del Fondo Monetario Internacional, lo cual es absolutamente incorrecto. En la OCDE conviven países de distintos signos políticos, con gobiernos de distintos signos políticos, y la prueba está que en el caso de Brasil, nuestro principal socio comercial, el proceso lo inició el presidente Michel Temer, lo continuó Jair Bolsonaro
y una de las primeras medidas que tomó Lula al iniciar su mandato fue continuar con el proceso de Brasil a la OCDE. Y te recordaré que el 25 de enero del 2022, cuando salió también la invitación para Argentina, en ese momento el presidente de Brasil, recordemos, era Jair Bolsonaro, un presidente de derecha, y el presidente de Perú era Pedro Castillo, un presidente de izquierda que estaba en el foro de Sao Paulo y en el grupo de Puebla. Y ese mismo día, tanto Castillo como Bolsonaro explicaron al mundo por qué Perú y Brasil tenían que entrar en la OCDE, con lo cual está claro que la OCDE no es ni de derecha ni de izquierda, es un organismo que promueve las mejores prácticas internacionales en políticas públicas. Estas mejores prácticas está probado que permiten que un país pase del subdesarrollo al desarrollo en un plazo de 25 años, pero en una política exterior que ha sido muy contradictoria, que ha sido muy errática del gobierno anterior. Durante 2 años se mantuvo esta invitación sin respuesta, lo cual generó también mucha preocupación en los grandes países del mundo. Marcelo, supongo que harán falta unas condiciones determinadas para poder entrar a la OCDE. ¿La Argentina tiene esas condiciones? No las tiene justamente. La OCDE no busca atraer a aquellos países que ya son desarrollados, porque para eso ya están adentro de la OCDE. Lo que busca es tener como miembros aquellos países que son relevantes a nivel global, que tienen una influencia significativa en las decisiones que se toman en el mundo. No nos olvidemos que Argentina es miembro del G20, donde están los 20 países que originan el 80% del PBI global y tienen el 80% de la población, y que la OCDE es una suerte de brazo ejecutivo del G20. Asiste a los líderes del G20 en analizar aquellos desafíos y aquellas oportunidades que presenta el mundo. Un mundo cada vez más multipolar y un mundo cada vez más conflictivo. Y justamente lo que busca la OCDE es tomar aquellos países que tienen capacidad de influir en el mundo, que tienen un gran potencial, y Argentina lo tiene. No solamente somos la 8ª superficie del mundo, sino que podemos convertirnos, si tomamos en cuenta que somos uno de los grandes actores necesarios para lograr equilibrar la huella de carbono en el mundo, en los grandes desafíos a través de los bosques y de los mares que tenemos, que somos un país clave en la transición energética y también en la producción de minerales que son claves para la electromovilidad en muchos países del mundo, sobre todo europeos, y que justamente estos motores del crecimiento son grandes soluciones a desafíos globales. Y por eso la OCDE invitó a Argentina, como también invitó a Brasil y Perú, porque considera que junto con Chile, que fue, y México, que son los 2 países que ingresaron en los años 2000, y Colombia y Costa Rica, que ingresaron hace muy poquitos años, somos los países más relevantes de América Latina. La OCDE justamente busca proporcionarnos y darnos herramientas para que podamos aprovechar el potencial que tiene nuestro país. Marcelo, tratándose de con muy buen criterio, hiciste una revisión histórica para que entendamos el marco y pusiste el Plan Marshall como para el inicio mismo de esto y la continuidad en la historia con otras formas. Yo supongo que a esta altura de los acontecimientos, y siendo una organización occidental, empezarán a contar también otros conceptos como la libertad económica, la libertad de comercio y también la competitividad. Y me parece que Argentina en eso va muy retrasado. Bueno, por eso te decía, el proceso de acceso a la OCDE es un proceso que dura en promedio 8 años. A Chile le llevó 6 años, pero estaba en una posición mucho más ventajosa que Argentina, tenía un montón de deberes ya hechos cuando presentó su candidatura. Y el caso de Colombia invirtió los 2 mandatos del presidente Santos, es decir, 8 años, lo mismo que Costa Rica. Con lo cual estamos hablando de un proceso que, tomando en cuenta que Argentina el mandato presidencial tiene 4 años, estamos hablando casi de 2 mandatos presidenciales. Puede parecer ciencia ficción tratar de decir que Argentina va a iniciar un proceso que va a durar casi 2 mandatos presidenciales, pero la realidad es esta. Y es un proceso que está lleno de desafíos, porque justamente tenemos que converger con estas buenas prácticas de la OCDE. A la OCDE no ingresa cualquier país, porque la OCDE tiene 4 valores fundamentales. En primer lugar, la OCDE promueve la democracia, con lo cual los países tienen que ser democráticos. La OCDE promueve la libertad y el respeto a los derechos humanos, y la OCDE también promueve la economía de mercado y el desarrollo sostenible, con lo cual
los países del mundo que no son democracias no pueden participar de la OCDE como organismo internacional. Y justamente el proceso de acceso, que formalmente comienza ahora, de acá al mes de mayo, la OCDE tiene que establecer una hoja de ruta para Argentina, como ya lo hizo con Perú y Brasil. En esa hoja de ruta se van a establecer todas las pruebas a las cuales tiene que pasar el país, donde va a ser evaluado por los 38 países miembros y donde vamos a tener que modificar y realizar cambios estructurales para justamente converger hacia las economías desarrolladas del mundo. Esto, como decía antes, no es un proceso fácil, es un proceso largo, difícil, complejo, pero está probado que los países miembros de la OCDE en 25 años pasan del subdesarrollo al desarrollo, y uno de los casos más trascendentales es el caso de Corea del Sur, que en menos de 25 años se convirtió en la 12ª economía desarrollada del mundo y en el sexto exportador global. Finalmente, Marcelo, si el presidente Milei cumpliera con los objetivos que prometió en campaña y que han sido volcados tanto en la ley ómnibus como en el decreto de necesidad de urgencia, parcialmente, por lo menos estructuralmente algunos de ellos, si cumpliera con eso, ¿estaría en mejores condiciones para entrar en OCDE? Bueno, te comento que el artículo 3 del DNU 70 establece para todos los organismos del Poder Ejecutivo Nacional la convergencia de sus políticas públicas con las buenas prácticas y estándares de la OCDE. Estamos hablando de un decreto que tiene más de 350 artículos y que esté en el artículo 3, donde se establece que los organismos del Poder Ejecutivo Nacional tienen que estar alineados a las buenas prácticas y estándares no solamente de la OCDE, sino también de la Organización Mundial de Comercio, y al mismo tiempo ese artículo 3 del DNU invita a las provincias y al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también hacia a esa convergencia, con lo cual ese artículo del DNU, establecido en los primeros artículos, fija el propósito y el norte, diciendo todo el Poder Ejecutivo Nacional, en todos los ámbitos, tiene que estar alineado con las buenas prácticas de la OCDE. La OCDE tiene un cuerpo de 250 buenas prácticas, muchas están relacionadas con las instituciones, es decir, el fortalecimiento de la democracia representativa, de independencia de poderes, el correcto equilibrio entre el Estado Nacional y las provincias, una ley de coparticipación federal que sea equitativa, una carga tributaria que esté bien repartida. Tenemos que ir hacia una nueva reformulación de nuestro sistema tributario, que es uno de los más regresivos y uno de los más obsoletos de todo el mundo. Tenemos que bajar sustancialmente nuestra carga regulatoria. El tema de la política regulatoria, donde Argentina, y a esto apunta el DNU y la ley ómnibus, tiene una carga que excede y que pone los pies sobre la cabeza de productores y emprendedores. Eso también tiene que ser un gran trabajo, pero también tenemos que desarrollar un país en donde busquemos el equilibrio con las economías regionales, en donde tengamos un fortalecimiento de la infraestructura de salud y de educación y sobre todo un respeto a nuestros recursos naturales y a la preservación del ambiente, que son los 4 pilares que busca desarrollar en forma sostenible la OCDE. Marcelo, gracias por tu tiempo. Un placer, Pepe. Seguimos nuevamente con este proceso que, como decíamos antes, va a durar muchos años, pero que en definitiva es una palanca para el desarrollo de nuestro país y de sus habitantes. Y que esperemos que llegue definitivamente a buen puerto. Marcelo, un saludo. Un saludo grande. Marcelo Scaglioni, analista internacional. Seguimos informando en Canal E.